Escuchaste La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Pero muy buenas tardes, amada audiencia de la 94.1 FM La Predicadora. Estoy en esta tarde en vivo acá en los estudios de la radio para hacer este programa hasta las 16 hablando de ti. Y gracias doy al Señor que puedo estar hoy y también por la vida de mi hermano Johnny Palermo ahí en los controles. Gracias a Dios por tu vida también que nos acompañás en esta tarde, que Dios pueda bendecir y fortalecer tu vida, pueda obrar en tu corazón y suplir todas tus necesidades. Dios lo puede hacer porque para Él todas las cosas son posibles, pero muchas veces nosotros mismos ponemos el impedimento. Por eso en esta tarde que el Señor pueda obrar en tu corazón, ¿sí? Así que vamos a hacer una oración para poner este programa en las manos del Señor y hoy vamos a continuar con la palabra de Dios como todos los días viernes. Muy contenta de poder estar acá presente, ¿sí? Y el viernes anterior no pude estar, pero bueno, Dios conoce todas las cosas, ¿sí? Oramos. Padre, gracias por esta tarde de bendición, gracias por este día, por esta oportunidad. Gracias, Señor, por la vida que nos das. Gracias porque podemos estar para hacer este programa. En el nombre de Jesús, Señor, tú estés guiándonos, tú nos estés ministrando a nuestro corazón, a nuestra vida, así como a cada oyente. En el nombre de Jesús, toma dominio y control de cada situación, de cada familia, de los que están pasando momentos difíciles, de poder sobrellevar, Dios mío. Sabemos que con tu ayuda todas las cosas son posibles. Por eso oramos a ti, Señor, y nos encomendamos en tus manos, tanto los que estamos aquí como los que están escuchando, Señor, y los que van a hacerlo también luego a través de la grabación. En el nombre de Jesús quieras tú bendecir, sanar, libertar, obrar milagros y maravillas, porque tú sigues obrando, Señor, en este día. En el nombre de Jesús, gracias por esta tarde y ponemos este programa en tus manos. Amén y amén. Venderá a tus pies, anunciaré que solo tú eres el Rey. Quiero cantar de tu gracia.
dicen que es el Cristo y Salvador, y habitó entre nosotros, y como hombre a sí mismo se humilló, aunque lo tomen por loco. Pero hoy te digo que no es una fantasía, tomó forma de siervo y aún se despojó a sí mismo. Es desconocido y aún rechazado, pero Cristo es real y vive. Aunque estés muy lejos, Él te está esperando y te extenderá su mano. Jesucristo es real y vive. Él es Dios hecho hombre y vive. Jesucristo es real y vive. Él es Dios hecho hombre y vive. Él vive. Se derramó en este mundo de dolor una mentira muy grande. Es la que dice que Jesús no es Dios, que es un mito importante. Pero hoy te digo que Él no es una leyenda. No estimó ser igual a Dios y no se aferró por ser igual a Dios. Él es Dios hecho hombre. 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 Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. Él es Dios hecho hombre. Estamos adorando a este Dios vivo, a este Señor Jesucristo, que un día vino, ¿sí? Nació humildemente, nació en un pesebre, se hizo hombre. ¿Para qué? Para poder rescatarnos, para poder salvarnos, para poder darnos esta posibilidad de que podamos conocer al Dios vivo, al Dios eterno, y Él fue revelado en la persona de su Hijo, ¿sí? Así que gracias a Dios que nuestro Señor vive y reina para siempre, y porque Él vive nosotros también vivimos. En esta tarde, gracias al Señor por este tema de templo que acabamos de escuchar, y sabemos que estamos adorando a un Dios vivo, que es lo más importante. No estamos detrás de un ídolo, no estamos detrás de una estatua, de una imagen, no estamos detrás de un Dios con minúsculas, sino del Dios eterno, el único Dios verdadero, ¿sí? Que ha sido manifestado, revelado en la persona de Jesucristo, su Hijo, ¿sí? Gloria al Señor. Y en esta tarde vamos a continuar viendo en la palabra de Dios, y hoy vamos a ver la primera epístola del apóstol Pedro, y vamos a continuar en esta carta, ¿no? También durante estos días viernes. Así que el Señor esté fortaleciendo, esté llenando tu corazón, tu vida, esté renovando tus fuerzas, como siempre lo decimos, porque muchas veces llegamos a un punto donde decimos, bueno, no puedo más, hasta acá llegué, pero el Señor renueva nuestras fuerzas.
Y lo hace, no tenemos que hacer nada muchas veces sin estar nosotros quizá ni siquiera orando. El Señor de pronto renueva, uno siente la presencia de Dios, esa fortaleza que brota, ¿sí?, de nuestro interior, porque Él habita en nosotros, ¿sí? Él nos renueva. Él muchas veces cuando no vemos una salida, Él nos da el entendimiento, nos da la salida, trae luz y nos dice, hace así acá, y nos pone cosas en nuestros pensamientos y en nuestro corazón para poder sacarnos en victoria, porque Él sigue hablando. Es una de las maneras que Él habla a nosotros, a nuestro interior también. El Señor nos ilumina siempre. Por eso, qué bueno que es saber que nuestro Dios está vivo, que Él sigue actuando, que Él sigue obrando en cada uno de nosotros. Por eso en esta tarde te invito a que te quedes en la sintonía, a compartir con nosotros la palabra de Dios. Y sabemos que el Señor nos habla a través de su palabra, ¿sí? Mucha gente quiere conocer a Dios y lo buscan de mil maneras, de miles de formas. Pero qué bueno que es saber que a Dios lo conocemos a través de su palabra, ¿sí? Él se ha revelado desde las Sagradas Escrituras, primeramente lo hizo de la misma creación, ¿no? Por la constitución del hombre, por la creación de este universo, por todo lo creado. Y también la última revelación fue a través de su Hijo Jesucristo. Por eso damos gloria al Señor que le podemos conocer. Y en Primera de Pedro vamos a ver que es un mensaje de esperanza para los creyentes que enfrentan sufrimiento y persecución. Y en esta carta, literalmente lo que estaba haciendo el apóstol Pedro aquí, alentando a los hermanos, ¿no? Los animaba a mantener su fe y les recordaba que son un pueblo escogido y que su esperanza estaba fundamentada en Cristo. ¿Por qué? Porque ellos estaban padeciendo persecución. Y en este libro vamos a ver que nos enseña, ¿no?, que aunque enfrentemos pruebas, podemos vivir con gozo y confianza sabiendo que Dios tiene un propósito eterno para cada uno de nosotros. Eterno, no es un propósito limitado como lo son los nuestros. Nuestros propósitos en la vida es llegar a cierto lugar, obtener un título quizás, lograr una meta. Nuestro propósito es limitado, el del ser humano, ¿sí? Pero por eso la palabra de Dios siempre nos anima y nos alienta a poner la mirada en las cosas de arriba. Jesús dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a ser añadidas. Pero nosotros los seres humanos hacemos siempre todo al revés, ¿eh? Pero qué bueno que es Dios que nos sigue hablando y lo sigue haciendo a través de su palabra para que le podamos buscar en verdad, ¿sí?, en espíritu y en verdad. Gloria al Señor. Y bueno, vamos a ver que el autor de esta epístola, de esta carta, se presentó de la siguiente manera. En el capítulo 1, versículo 1, dice: Pedro, apóstol de Jesucristo. Este Pedro que la mayoría de nosotros lo conocemos. ¿Quién no escuchó hablar acerca de Pedro? Por más que sea nuevito en el camino del Señor, ¿no?, de este discípulo que fue llamado por el Señor, este hombre que era de un carácter tosco y muchos le dicen arrebatado, impulsivo, ¿sí? Este hombre que hacía las cosas como quien dice sin pensar, pero también que tuvo gran iluminación de parte de Dios y decir que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, gloria al Señor. A este Pedro vamos a ver lo que nos dice en su primera carta. Y él, como lo estamos mencionando, se presenta como apóstol de Jesucristo en el versículo 1 del capítulo 1. Pedro fue calificado como un pescador ignorante para muchos, pero ninguna persona que haya pasado 3 años en la escuela de Jesús podría ser considerado un ignorante. A menos que haya ido, como siempre solemos decir en las congregaciones, a calentar el banco. Aún así, todo, que hay personas que pasan los días, los meses y los años y usted los ve en la misma condición, no solamente en el mismo lugar, sino que no crece espiritualmente, ¿no? Pero aún así el Señor lo está sosteniendo por su gracia, ¿no? Tremendo. Pero en este caso él tuvo un maestro, el maestro divino, el Señor, quien lo estaba discipulando,
presente allí con él. Qué tremendo, qué privilegio el de Pedro, ¿no? Hermanos, pero hoy también Dios nos sigue discipulando a través de su Espíritu Santo, que Él es el que nos está guiando paso a paso y enseñando todas las cosas, como el Señor Jesús dijo que iba a ser la obra del Espíritu Santo. Las epístolas de Pedro confirman esta afirmación, ¿sí?, de que él no quedó en la ignorancia. En las cartas lo podemos ver. Tiene primera y segunda de Pedro, y en estas cartas vamos a ver que él no se quedó en la ignorancia, que él tuvo un encuentro genuino con el Señor, que él verdaderamente, ¿sí?, fue un hombre llamado por Dios. Y también podemos ver que Pedro trató temas de doctrina y desarrolló temas importantes también, temas muy importantes. En los primeros versículos expuso las grandes doctrinas de la elección, la presciencia, la santificación, la obediencia, la sangre de Cristo, la Trinidad, la gracia de Dios, la salvación, la revelación, la gloria, la fe y la esperanza. Todas estas cosas encontramos en esta carta. Y podemos pensar, ¿no? También muchas veces uno no podría acumular tanta doctrina en unos pocos versículos. Y la forma en la que él abordó estos temas reveló que de ninguna manera fue un pescador ignorante, que acá no se trata del oficio que podamos tener. No se trata de qué nivel académico podamos tener, ¿sí? No se trata de eso, de cuántos títulos universitarios o facultativos o de posgrado que podamos tener. Gloria a Dios si podemos crecer, ¿no?, en el conocimiento en todas las áreas de nuestras vidas. Gloria al Señor. No estamos diciendo que no hay que estudiar, no, al contrario, hay que prepararse en la vida, hay que prepararse y para poder hacer todas las cosas con excelencia, todo lo que esté a nuestro alcance, hacerlo de la mejor manera. Y en este caso podemos ver que este hombre, aunque era un pescador, Dios lo capacitó, lo dotó por medio del Espíritu Santo para que escribiera estas epístolas, que hoy, de las cuales, por ejemplo, nosotros estamos hablando en esta tarde. Y podemos apreciar el gran cambio que tuvo lugar en la vida de Pedro en estas cartas. En el pasado había sido impetuoso, impulsivo, ¿sí?, pero en este momento era paciente, ya había madurado, había crecido, habían pasado los años también. Y en el pasado había sido un hombre impetuoso, pero en este momento ya era paciente, y cuando se encontró por primera vez con Jesús era imprudente también, era torpe y hablaba atropelladamente. Como nosotros decimos acá generalmente, arrebatado, ¿no? Una persona así, nosotros le usamos este término, arrebatado, generalmente, ¿verdad? Pero nos podemos imaginar que cuando Jesús le vio, le dijo: ahora eres una persona muy débil, ¿sí?, que eso significaba su nombre, Simón, ¿sí?, pero de ti voy a ser un hombre firme como una roca, por eso tú serás llamado Pedro, ¿no? Y también le dijo que iba a ser edificado sobre el fundamento de Jesucristo, que es la roca. Pedro dejó bien en claro que el Señor Jesús era la roca sobre la cual se edificaba la iglesia. Eso es lo que dejó en claro. Muchos lo malinterpretan esto, ¿no? Cuando el Señor le dijo, ¿no?, y sobre esa roca edificaré mi iglesia, pensaban que se dirigía a Pedro. Por eso muchos dicen que Pedro tiene la llave de la entrada al paraíso, pero bueno, es una interpretación errónea. Y podemos también ver que en la primera carta, capítulo 2, versículo 5, escribió: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. Fue como si él dijera que cada creyente es como un Simón Pedro, y el apóstol nunca adoptó una posición elevada como podremos ver en sus epístolas. No dijo: bueno, yo estuve con Jesús, estuve ahí, yo declaré que él era el Cristo, a mí Dios se me manifestó, fui llamado exclusivamente, luego que el Señor resucitó, díganle a Pedro también, ¿no?, integrándolo, sabiendo que él estaba mal por haber negado al Señor, ¿no? Pero él no lo hizo de esa manera. Se presentó como un apóstol, era simplemente uno de ellos.
Y aunque siempre que los apóstoles fueron mencionados, su nombre figuró en el primer lugar de la lista, y aunque el Señor lo eligió para que predicara el primer sermón del día de Pentecostés, él no se sintió elevado por encima de los demás apóstoles. Y esta es una virtud que podemos ver en la vida de este hombre también. La fecha de la escritura de la carta: escribió sus cartas después de que Pablo hubiera escrito las suyas, entre los años 64 y 67 después de Cristo aproximadamente, después que el sangriento Nerón hubiera llegado al trono y cuando la persecución contra los cristianos estaba comenzando. De acuerdo con la tradición, Pedro mismo sufrió el martirio, y vamos a ver el lugar de escritura. Podemos destacar el pasaje del capítulo 5 en el versículo 13, que dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos mi hijo os saludan. Algunos han creído que Babilonia fue aquí usada en una forma simbólica o en un sentido metafórico, que Pedro se estaba refiriendo a Roma. Sin embargo, no hay motivos para creer que él usó el nombre de la ciudad de Babilonia en un sentido metafórico. Pedro fue un apóstol que no escribió de una manera simbólica como lo hizo el apóstol Juan en el libro de Apocalipsis. Pedro escribió de una forma práctica y directa. Él descendió al nivel de la vida diaria. Y en este pasaje, si él se hubiera referido a Roma, habría escrito el nombre de la ciudad, ¿sí? Sencillamente, porque era su estilo. Cada escritor en la Biblia tiene su estilo propio, su manera. Había personas muy cultas como el apóstol Pablo, como lo fue Isaías también, y también había de todo, ¿no? Como podemos ver en la palabra del Señor, y que no se trata del oficio ni de los títulos ni de cuánto hayamos logrado, ¿no? Sino de que Dios nos llama. Gloria al Señor. Y Él utiliza nuestras vidas de acuerdo a su voluntad y de acuerdo a su propósito en cada uno de nosotros. Simón Pedro nunca fue a Roma. Él estaba en Asia Menor, que era el gran corazón del Imperio Romano, aunque él no fue el apóstol que abrió ese territorio a la obra evangélica. Él siguió al apóstol Pablo seguramente. Pablo nunca hubiera ido a Roma si Pedro hubiera ido antes que él a predicar el evangelio allí, porque Pablo dejó bien en claro que él fue a lugares en los cuales el evangelio no había sido predicado antes. Lo podemos ver en sus escritos, ¿no? Y ya que Roma estaba en el itinerario de Pablo, parece obvio concluir que Pablo y no Pedro fundó la iglesia de Roma. Ahora, otro argumento válido para indicar que Pedro estuvo en Babilonia antes que en Roma está basado en la lista de lugares a los cuales se dirigió. En el versículo 1 de esta carta leemos que esta fue dirigida a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Todos estos lugares están situados en Asia Menor, que es el área donde está situada Turquía en la actualidad. Al enumerarlos, él se estaba moviendo de este a oeste, y esto sugiere que el escritor se encontraba en el este en el momento de escribir esta carta. La forma natural y ordinaria de enumerar lugares geográficos es comenzar la lista desde el punto en el que uno se encuentra, ¿sí? También al enumerar los nombres desde el este hasta el oeste, parece lógico suponer que estaba literalmente en la ciudad de Babilonia. Son algunos detalles que uno puede sacar al empezar a estudiar cada uno de estos nombres, ¿no? De que él menciona, ¿sí? En el versículo 1, a los que están en la dispersión en el Ponto, en Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Qué lindo, ¿no? Que saber todas estas cosas y podemos ver en la palabra del Señor. Después del cautiverio en Babilonia, solo un pequeño grupo de judíos regresó a su tierra. En realidad eran menos de 60.000, así que aún había una gran colonia de judíos en Babilonia. Otros judíos también habían huido a Babilonia cuando comenzó en Roma una gran persecución promovida por el emperador Claudio. Por ejemplo, sabemos que Priscila y Aquila huyeron de Roma dirigiéndose hacia Corinto.
Y muchos otros huyeron a Babilonia porque hubo una persecución de cristianos y judíos. Ya que sabemos que el ministerio del apóstol Pedro estaba enfocado principalmente a los judíos, parece lo más lógico deducir que él sirvió a las colonias de Asia Menor y especialmente a la de Babilonia. Esta era una gran ciudad situada junto al río Éufrates y muchos de los judíos habían permanecido allí después del final del cautiverio. No todos regresaron, ¿sí? Algunos se quedaron allí porque tenían sus negocios, porque estaban cómodos, no todos volvieron y luego del cautiverio. Y a pesar del hecho de que Papías mencionó que la muerte de Pedro tuvo lugar en Roma, no hay evidencias históricas de peso para esta suposición. Por eso no vemos razón para descartar la realidad de que Simón Pedro fue el apóstol para trabajar con aquellos de la nación de Israel que se habían dispersado por otras regiones. Por eso muchos, yo he escuchado alguna vez mencionar que, bueno, por ejemplo, que esta carta del apóstol Pedro no es para la iglesia porque va dirigida justamente a los expatriados, pero toda la escritura es inspirada por Dios. No podemos nosotros de pronto decir, bueno, esto no es para la iglesia, no es porque va dirigida justamente para estos judíos y nosotros venimos de la raza gentil. Y yo he escuchado cosas como esa, ¿no? Y decir que solamente los escritos del apóstol Pablo son para la iglesia, ¿no? Pero la Biblia dice que toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? De tapa a tapa me testifica de la persona y de la obra de Jesucristo, así que es palabra de Dios, es para mi vida también, para conocer estos datos históricos, y siempre me deja una enseñanza, una lección espiritual que es aplicable a nuestras vidas. Quizás no estamos siendo perseguidos de la manera que ellos lo estaban siendo, literalmente, siendo perseguidos, sus casas, sus propiedades les eran quitadas, les eran sacadas, verdaderamente por causa del Señor. Pero sin embargo, también podemos padecer diversas persecuciones, diversas situaciones, diversas dificultades. Y no olvidemos, hermanos, que la palabra de Dios dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, ¿sí? Quiere decir que, aunque hoy no estamos siendo en esta nación Argentina, perseguidos físicamente, hay otros hermanos en la fe en otras partes del mundo que sí lo están haciendo. Y esta carta es de gran fortaleza y consuelo y esperanza para ellos también. Hay hermanos en la fe donde tienen que morir, lamentablemente, por causa, ¿no?, del testimonio de Cristo. Yo digo lamentablemente hablando desde el punto de vista humano, pero gloria al Señor también, porque la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Y si un día cambiaran las leyes aquí, nos tocara a nosotros, tenemos consuelo en la palabra de Dios también, ¿sí? Sin embargo, podemos ver, ¿no?, que tanta facilidad tenemos para congregar, para adorar a Dios, para seguir, para servir, para estar, por ejemplo, en esta tarde haciendo este programa. Y muchas veces no lo valoramos verdaderamente. Por eso, qué importante que es saber que esto es palabra de Dios, que es lo que vamos a compartir. Y luego de este tema musical que ahí mi hermano Johnny ya está preparando, vamos a ver el tema de esta carta también. Yeah.
Estás escuchando hablando de ti. Estás escuchando Hablando de ti hasta las 16 horas y acabamos de escuchar el Salmo 96 interpretado por Boanerges. Grande es nuestro Dios, Él vive y damos la gloria al Señor. ¿Sí? Seguimos diciendo que Cristo está vivo, estamos adorando a un Dios vivo, a un Dios eterno, majestuoso, maravilloso, bueno, grande, justo, perfecto, fiel, verdadero. ¡Cuántas virtudes! Y bueno, podríamos estar toda la tarde enumerando todas las virtudes de nuestro Dios. Nos alcanza el tiempo, ¿sí? Porque Él nos sigue sorprendiendo. Él nos sigue sorprendiendo y no hay palabra humana que pueda expresar lo que Él es verdaderamente, ¿sí? Bueno, gracias a Dios por mi hermana Virginia Rosa, que está en la sintonía y nos pide oración por su hija que está engripada, por Lucía Sánchez. Y también pide oración por su hogar y nos deja sus bendiciones. Gracias, hermana Virginia Rosa. También se comunicó mi amado esposo, dice: bendiciones para cada hermanos y amigos. Dios los bendiga, escuchando desde mi trabajo, disfrutando palabra de Dios. Y escuchando esa voz de ángel que sale por el micrófono. Bueno. Dice: adelante, sueño mío. Dice: gracias a Dios por lo que Dios hace y hará. Bendiciones y un abrazo a Johnny también. Gracias. Gracias a mi esposo. Gracias por su cariño, por su esfuerzo, que está allí trabajando también en esta tarde. Que Dios te bendiga y te fortalezca allí en tu lugar también. Y por estar siempre acompañando, ¿no? Siempre ahí acompañando, apoyando, atento, ¿no? A lo que hacemos nosotros como iglesia, también como hermanos en la fe. Gracias por estar allí. Él quizás no habla mucho, pero está supervisando todo, les aseguro. Así que gracias por la vida de mi esposo, porque verdaderamente él nos asiste en todas las áreas. Muchas personas a lo mejor dicen: bueno, esta persona es de poca palabra, pero él está atento a todo. Así que gracias por estar allí, por acompañarnos siempre y por bendecir nuestras vidas, ¿sí? Y vamos a continuar acá viendo acerca de esta epístola, y estamos recién en la introducción, hermanos, y habíamos dicho que vamos a ver el tema de la carta. Y como el tema de la carta es para alentar, ¿no? Como hemos mencionado al principio, y va dirigida a aquellos que por causa de la persecución habían sido dispersos luego de la muerte de Pablo. También otra cosa importante, ¿no? Pablo ya había muerto también, entonces Pedro tiene que también fortalecer, ¿no?, a los hermanos que estaban en la persecución. El tema de esta carta, el gran tema de la epístola de Pedro, es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. Y bueno, verdaderamente pasamos por diversas etapas, situaciones, adversidades y las que nos tienen preparada todavía y las que vamos a tener que pasar, hermanos. Y aunque Pedro se ocupó de las principales doctrinas y expuso temas importantes, no escribió con un estilo frío, insensible. Él ha sido llamado el apóstol de la esperanza, mientras que Pablo ha sido llamado el apóstol de la fe. Y Juan ha sido llamado el apóstol del amor, la fe, la esperanza y el amor. Gloria a Dios, podemos ver en la vida de estos varones, siervos de Dios. Esta carta puso un gran énfasis sobre la esperanza, pero creemos que la palabra que expresa el tema de esta epístola es sufrimiento. Pedro también enfatizó la gracia de Dios y algunos expositores bíblicos creen que ese fue el énfasis principal. Sin embargo, la palabra sufrimiento y algunas palabras afines que se mencionan con él aparecen 16 veces en esta carta. La palabra esperanza está siempre ligada al sufrimiento. Por lo tanto, creemos que sería apropiado decir que el tema de esta carta, de esta primera carta, es la esperanza cristiana en tiempos de sufrimiento. El apóstol Pedro tuvo mucho que decir sobre el sufrimiento de Cristo. El sufrimiento de Cristo fue tratado por el escritor de la carta a los Hebreos y por el apóstol Santiago en su carta también. Los profetas también se ocuparon de este tema, sin embargo, Pedro enfocaría este tema de una forma un poco diferente. Pedro habló como fruto de una rica experiencia, ¿sí? Gloria al Señor.
Qué bueno, hermanos. Y un comentarista bíblico dijo sobre Pedro, ¿sí? Hizo un comentario oportuno que se aplica a Simón Pedro. Dijo, este citado autor, es algo frío y sin vida hablar de cosas espirituales en un simple informe, pero cuando las personas pueden hablar de ellas como propias, teniendo parte e interés en ellas y alguna experiencia de su dulzura, el disertar sobre ellas está animado con un afecto apasionado. No se pueden mencionar sino como algo que sale directamente del corazón y son asimiladas con tal alegría como si estuvieran obligadas a desahogarse en alabanza. Esto es lo que dijo un comentarista, ¿no? Por esta razón, Simón Pedro, mientras escribió sobre el sufrimiento, enfatizó la alegría también. Gloria al Señor. Pareciera contradictorio, ¿eh? Me estás hablando de alegría cuando estoy sufriendo. Me estás hablando de felicidad. Bueno, nosotros somos, muchas veces, nos encerramos, cual Elías, nos metemos en una cueva. Ay de mí, pobrecito de mí, me quedo en el rincón del sufrimiento allí, pero qué bueno cuando el Espíritu Santo nos ilumina y nos hace entender que ese sufrimiento nos da crecimiento y nos lleva a una mayor comunión, a una mayor relación, a una mejor relación con Dios y podemos crecer, ¿no? Y nos revitaliza, nos da esa alegría, ese gozo, tremendo es eso, del sufrimiento al gozo. Y eso es obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Por eso, qué bueno que es poder ver las cosas desde la óptica de Dios, no como nosotros la vemos como seres humanos, sino como Dios ve. Gloria al Señor. Y podemos decir algo importante sobre algunos predicadores jóvenes, ¿no? En la actualidad, por ejemplo, tenemos grandes expositores jóvenes de la Biblia y podemos decir gracias a Dios por ellos. Sin embargo, al escuchar a algunos de ellos, somos de la misma opinión que expresa un hombre de Dios también, y y su esposa fueron en cierta ocasión a escuchar a un joven predicador en cuyo ministerio estaban interesados. Era elegante y elocuente. Y después de escucharle, la esposa de este hombre de Dios, ¿no? De un hombre reconocido en el ambiente cristiano, un maestro de la palabra, fue con su esposa, y la esposa, al escucharlo, simplemente no podía ocultar sus elogios a este joven y dijo, por cierto, que es un gran predicador. Y como observó que el esposo no le respondía, le preguntó directamente, ¿no crees que es un gran predicador? Él quedaba calladita allí, como que no estaba opinando lo mismo, ¿no? Y el hombre le responde, será un gran predicador después que sufra. Parece frío, parece chocante, ¿sí? Y así pasó el tiempo y aquel joven predicador descubrió en su experiencia personal el costo de pertenecer a Cristo. Pasó por persecución, experimentó problemas en su congregación y un día tuvo que contemplar cómo enterraban a uno de sus hijos. Es doloroso, pero son cosas que también nos ayudan, hermanos, a acercarnos a Dios, a tener esta esperanza viva. Gloria al Señor. Así que después de cierto tiempo, este hombre de Dios y su esposa fueron a escucharlo otra vez porque estaban muy interesados en ese joven predicador, lo estaban observando, ¿no? Cuando salieron de la reunión, la esposa no quiso hablar mucho porque tenía temor que él volviera a hacer un comentario cáustico sobre lo que ella dijera, pero al fin le preguntó sobre su opinión y entonces este varón de Dios le respondió que aquel joven se había convertido en un gran predicador. Es que el sufrimiento había marcado la diferencia. ¿Vieron ese famoso dicho? Somos hijos del rigor. Muchas veces, ¿no? No valoramos lo que tenemos. Tenemos que muchas veces estar en casos extremos para poder clamar a Dios, para poder humillarnos, para poder ir a su... Tremendo es esto, hermanos. Estar en esas situaciones
para poder acercarnos a Dios. Cuando verdaderamente Él habita en nosotros, pero muchas veces está ahí, está ahí como en un cuartito aparte, y no es así, hermanos. Él es el dueño de nuestras vidas. Y el autor, por ejemplo, de varios estudios bíblicos, decía que cuando él era un joven pastor hablaba mucho sobre el tomar una posición firme a favor de Cristo y acerca del sufrimiento. Él acostumbraba a ir al hospital para estrechar la mano de los enfermos, orar por ellos y decirles que el Señor estaría con ellos. O sea que estaba cumpliendo con los requisitos de su profesión como predicador, diciéndole a los demás verdades que él no había comprobado en su propia experiencia. Aunque creía en esas verdades, pero no las había experimentado. Pero un día llegó en el que él mismo tuvo que ir al hospital, y entonces otro predicador vino a conversar y a orar con él. Y entonces este siervo de Dios le pudo decir que él había hecho lo mismo antes con otros enfermos, diciéndoles a la gente que Dios iba a estar con ellos. Además le dijo al predicador que lo visitaba: al finalizar su visita usted va a salir de aquí, pero yo voy a permanecer en este hospital y voy a descubrir si lo que le he estado diciendo a la gente es nada más que una teoría o es verdad, porque él lo estaba experimentando en carne propia, ¿sí? Y bueno, uno descubre que es cierto, y entonces ya no se trata de una simple teoría, porque bueno, había una canción de cuando comenzamos el camino del Señor que decía: no es cuestión de hablar por hablar, sino de hablar con sentido. No hay que vivir por vivir sin haber comprendido. Y hablaba del odio, ¿no? El odio en el corazón es mal amigo del hombre. Y bueno, y así seguía, creo que era de Marcelo Patrono esa canción, no me acuerdo bien, pero uno de esos cantantes era, ¿sí? Y verdaderamente, ¿no? Muchas veces hablamos por hablar, pero también qué bueno que es poder tener la experiencia vivida de lo que estamos diciendo. Ahora, otra cosa importante, que el Evangelio no se trata de nuestra experiencia. El Evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra de Dios, aunque yo no la haya vivido, no me haya tocado, es la palabra de Dios, y ella se ha de cumplir en la vida de cada uno de nosotros, ¿sí? Porque algunos dicen, bueno, ¿te tiene que pasar lo mismo? O yo he escuchado muchas veces decir: ¿qué testimonio van a tener si no cayeron en la droga? ¿Cómo le van a hablar a un drogadito? ¿Cómo le van a hablar a un enfermo? ¿Cómo le van a hablar? Bueno, es que tenemos que hablar la palabra de Dios. No se trata de nosotros, sino del mensaje que tenemos que dar. La palabra es poderosa. La misma palabra va a obrar en el corazón de la persona. Gloria al Señor. Y lo va a sacar de la situación, porque muchas veces se dicen esas cosas que tampoco son ciertas, ¿no? Cristo, para salvarnos, Él no pecó. Si vamos al caso, ¿no? Al contrario, porque Él no pecó, nos pudo rescatar, ¿sí? Su sacrificio fue aceptado, porque Él fue el único que pudo cumplir la ley. En Él no se halló pecado, sin embargo, se hizo pecado por nosotros. Qué tremendo, ¿no? Es este tema. Por eso, hermanos, ya no es necesario discutir con la gente en cuanto a estas cosas, porque uno sabe que son ciertas, ¿no? Cuando verdaderamente lo experimenta en su propia vida. La misma palabra nos va a poner a prueba. Uno no necesita discutir con nadie en cuanto a si la miel es dulce o no lo es. Y es dulce, y no es necesario discutir en cuanto a eso. Si usted no cree que es dulce, bueno, ese es asunto suyo, personal. Pero en cuanto a nosotros, sabemos que es dulce porque la hemos probado. Ese es el conocimiento que surge de la experiencia, ¿no? La palabra de Dios es la palabra de Dios, la haya experimentado o no, Gloria al Señor, hermanos, y se ha de cumplir. Simón Pedro iba a presentarnos su teoría del sufrimiento, iba a hablarnos de su propia y tremenda experiencia, y para todos sería hermoso que se convierta en la experiencia personal de cada uno, ¿sí? Por eso, en esta tarde, qué bueno que podamos disfrutar de su palabra. Muchas personas nunca han tenido el sentimiento de seguridad en su salvación.
La seguridad del creyente es una doctrina que siempre hemos creído, aunque nos llevó mucho tiempo llegar a ese sentimiento de nuestra propia salvación. ¿Cuántos de nosotros nos hemos preguntado, ¿seré verdaderamente salvo? ¿Sí? Porque vemos nuestros defectos, vemos nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras flaquezas, ¿sí? Hasta que entendemos, hasta que podemos comprender, hermanos, que no se trata de nosotros, sino de Cristo, que Él es nuestro Salvador, que no nos salvamos a nosotros mismos, que no es por nuestras obras de justicia, que no es por nuestras virtudes, es por su gracia. Todo lo que somos es por la gracia de Dios, ¿sí? Todo lo que tenemos es por la gracia de Dios. Gloria al nombre del Señor, ¿sí? Por eso, qué bueno que es poder saber acerca de esto, ¿no? Del sufrimiento y de la seguridad que tenemos en el Señor. Gloria a Dios. Así que muchos creyentes no están seguros de su salvación. ¿Por qué? Porque el sufrimiento y la seguridad del creyente van juntas. ¿Y sabe usted qué produce esta experiencia? Produce alegría. ¿Usted lo puede imaginar? ¿Puede imaginarse que el sufrimiento produzca alegría? Gloria al Señor. Para los hijos de Dios es así. Por eso dice que todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos al Señor. Vamos en esta tarde a pasar un tema musical y ya vamos a la publicidad, ¿verdad, hermano operador? Gloria al Señor. Argumentos defender.
por su poder. Eres más que un hombre, sobre todo nombre. Eres nombre, sobre todo nombre. No hay más que Estás escuchando hablando de ti, hablando de ti, hablando. 94.1 La Predicadora FM. Teléfono de contacto 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. La radio que te guía al cielo. Hacé conocer tu marca, producto o negocio. Publicita en 94.1 94.1 La Predicadora FM. Teléfono de contacto 11 6039 3375. Línea fija 6071 3845. Inicio de espacio publicitario. El mejor plan para el sábado por la noche. Te invitamos a una trasnoche especial donde compartiremos buena música y la inquebrantable palabra de Dios. Todos los sábados a partir de las 23 horas. Metal de vida. Por la 94.1 FM La Predicadora, con la conducción del pastor Omar Escubilla. Dale, pasa la voz. Hay una generación que no vino a pasar desapercibida, vino a dejar huellas. Revolución Juvenil, marcando huellas. Un espacio donde la fe cobra vida, donde la palabra transforma y la música enciende el alma. No temeré a lo que puedan hacer, no temeré. Revolución Juvenil, marcando huellas, con la conducción de la hermana Adriana y el evangelista Ariel Tula, todos los lunes de 21 a 0 y los miércoles de 11 a 13 horas. No es solo un programa, es un movimiento. Búscanos en las redes como Revolución Juvenil marcando huellas y escúchanos en vivo los lunes a las 21 y los miércoles a las 11 en La Predicadora FM 94.1. Revolución Juvenil, marcando huellas que trascienden. Paz y bendecida vida para todos. El pastor Ángel Ramón Ferreira, de Buenos Aires, Argentina, a través del Ministerio de Trabajo Somos de Yeshua El Salvador. Invitamos a escuchar nuestro programa radial todos los lunes de 9 a 11 de la mañana. También te invitamos a nuestra congregación general todos los domingos de 10 a 12 de la mañana en Altos de la Ferrere, calle Boicín 2193, a 2 cuadras de Soldado Sosa al 5200. Para mayor información, comunícate con nosotros al 11 31 56 60 76. Y como siempre os digo, ¿están preparados para más? Te invitamos a escuchar
Todos los viernes de 16 a 17 horas, el programa El Sembrador. No desanimes en el sembrar. Con la conducción de Alejandra Jaime, presentando sus canciones que Dios le dio y compartiendo palabra de Dios. Y la semilla plantada será. No te lo pierdas. Todos los viernes de 16 a 17 horas, escucha El Sembrador, un programa que será de bendición para tu vida. Haz buenas obras y así verás la gran victoria que Él te dará. Porque sabemos lo que te gusta. Tenemos los mejores menús para vos. Pizzas redondas o por medio metro. Empanadas de carne cortadas a cuchillo. Salchipapas, milanesas, sándwich completos, pastas. Nosotros somos Alma Brutial, comidas caseras. Atendemos de lunes a sábados de 10:30 a 15 horas. De 18:30 a 23:30 horas. Y los domingos también. De 18:30 a 0 horas. Estamos en Maciel, 1559, entre Casares y Azurduy. Para pedidos, 11 6601 8589. Y no cocines más. Probá nuestras comidas. Alma Brutial, lo más rico para vos. ¿Quieres hacer un programa de radio? ¿Tenés un mensaje que Dios puso en tu corazón para compartir? Comunicate con La Predicadora vía WhatsApp al 1160 39 33 75 y unite a la programación de la 94.1. Fin de espacio publicitario. Desde La Matanza, provincia de Buenos Aires, transmite La Predicadora 94.1 MHz. 20 años en el aire. Continuamos con Hablando de Ti en la segunda hora. Gracias a Dios por este precioso tema que escuchamos antes de ir a la publicidad. Y esta es la segunda hora, ¿no?, que estamos compartiendo palabra de Dios. Y a los que se están conectando recién les decimos que estamos estudiando la primera epístola del apóstol Pedro. Estamos en la introducción nada más y gracias a Dios que podemos compartir esta palabra. Y también hermoso el tema que acabamos de escuchar, gloria al nombre del Señor. Bueno, vamos a ver algunas cositas más acerca de Pedro, que estas son cosas notorias, que todos nosotros ya hemos hablado muchas veces, pero también lo vamos a mencionar en esta tarde, porque es importante, ¿no? El escritor era Pedro, hijo de Jonás, que nos menciona Mateo capítulo 16, versículo 17. Su nombre es Simón o Simeón, y Jesús le puso por sobrenombre Cefas en arameo o Pedro en griego, lo que quiere decir piedra, como lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, verso 42. Pedro el hombre, ¿no?, fue traído a Jesús por su hermano Andrés, y esto lo podemos ver también en el versículo 40 y 42 del capítulo 1 del Evangelio de Juan. Juan 1, 40 y 42 nos dice que fue traído por su hermano Andrés, Simón. Sus características: era liviano de juicio, era precipitado de actos, demasiado confiado en sí mismo, mucho coraje humano y poco coraje moral. Algunos de nosotros nos podemos identificar, ¿no?, en algunas de estas cosas que tenía característica de Pedro. Su actuación: pertenecía al círculo íntimo de Jesús, y lo podemos ver en Mateo 17:1 y capítulo 26:37 también. Recibió revelación de que Jesús era el Cristo, en Mateo 16, versículo 16 al 17.
negó 3 veces al maestro, por eso la mayoría de las personas conocen a Pedro por el que negó a Jesús, pero nos olvidamos que en el capítulo 16 también de Mateo, él tuvo la revelación de que Jesús es el Cristo, ¿no? Y generalmente se lo conoce por haber negado al Señor, que nos menciona Mateo 26, versículos 69 al 75. Proclamó 3 veces su amor por él en el Evangelio de Juan, capítulo 21, verso 15 al 17, cuando el Señor le dijo, ¿me amas? Pedro, ¿me amas más que esto? Gloria al Señor. Y 3 veces él proclamó su amor por el Señor. Después de la resurrección toma la iniciativa entre los discípulos, y usted lo puede ver en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. En los comienzos de la iglesia ejerció el liderazgo, lo seguimos viendo capítulo 3, capítulo 3 al capítulo 13 de la iglesia, lo vemos a Pedro acá actuando o liderando la iglesia también. Posteriormente, ese liderazgo en Jerusalén pasó a manos de Jacobo, o sea, de Santiago. En el capítulo 15 del libro de los Hechos vamos a ver que ahí presidía el primer concilio de Jerusalén, Santiago. Su muerte, según Jerónimo, un historiador también de aquel tiempo, Pedro sufrió el martirio a fines del reinado de Nerón, aproximadamente en el año 68 a 69 después de Cristo. Estos son datos aproximados, y se dice que fue crucificado cabeza abajo a pedido de él mismo, porque se consideraba indigno de ser crucificado como su Señor. Estos son datos que podemos tener acerca de Pedro. Los destinatarios de la carta ya hemos mencionado que eran los que fueron esparcidos, ¿no? Expatriados, habían sido dispersos por causa de la persecución, y también los judíos extranjeros esparcidos por algunas de las provincias del Asia Menor. Tremendo, ¿no? El lugar fue Babilonia, sobre el río Éufrates, lo menciona capítulo 5, verso 13, que hemos compartido, y algunos piensan que se trata, esto volvemos a reiterar, de Roma, la Babilonia espiritual, pero es improbable que sea así, porque verdaderamente él usaba algo más sencillo para escribir, se refería literalmente a las cosas, no estaba espiritualizando en este caso. El propósito de la carta es estabilizar a los creyentes que estaban pasando por pruebas, y recordemos que precisamente en conexión con la negación de Pedro, Cristo le había dicho, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor ya anticipadamente le había dicho que Él era el que tenía que confirmar a los hermanos, y tú una vez vuelta. ¿Por qué? Porque Él había negado al Señor y tuvo que ser llamado, ¿no? Lucas capítulo 22, verso 32, lo puede ver. ¿Cuál es el método que él utiliza en su carta? Amonestando. Capítulo 5, verso 12, el significado de las palabras usadas aquí es llamar aparte o a un lado, ¿sí? Qué bueno, ¿no? Este capítulo, y también testificando, amonestando y testificando, significa asegurar con certeza una cosa por haber tenido contacto con ella. ¿Por qué? Porque no es cuestión de hablar por hablar, como dije antes, sino hablar con sentido. Él estaba capacitado para amonestar, porque él tenía testimonio también de haber negado al Señor, por ejemplo, y haber recibido la gracia, el perdón, la restauración, ¿sí? Gloria a Dios. Y muchas veces hay personas que amonestan nada más, pero no se ponen en el zapato del otro, ¿no? Amonestan y dicen cuantas cosas y verdaderamente no saben, ¿no?, de lo que el otro está pasando. Por eso, qué bueno, ¿no?, todos estos detalles que tenemos acá en esta epístola maravillosa del apóstol Pedro. Gloria a Dios, decimos del apóstol Pedro porque él fue el escritor, pero es una epístola de Dios, una palabra de Dios, una carta de Dios que nos habla a todos nosotros en esta tarde preciosa que podemos disfrutar en la grata compañía del Señor, en la presencia del Señor obrando nuestras vidas. Está un poco fresca la tarde, en la sombra está bastante fresca, le digo, pero en el sol hace calor, como es probable que así sea, porque, bueno, es maravilloso poder vivir la vida en Cristo, sea que sea invierno, verano,
¿sí? Sabemos que con Cristo todas las cosas son mejores, ¿no? Y en esta tarde queremos alentar tu corazón. Vamos a ver el primer versículo nuevamente. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. En primer lugar hablamos de su nombre Petros, que significa piedra, y el día de Pentecostés había quedado atrás y él sabía lo que era adoptar una postura a favor de Cristo. Había sido arrestado y puesto en la cárcel, había sido amenazado y era consciente de que en el futuro le esperaba la crucifixión, es decir, una muerte sobre una cruz. Pedro era un hombre que sabía de qué estaba hablando, ¿sí? Gloria al Señor. Él sabía lo que le iba a acontecer también. Y acá el escritor se presentó como Pedro, apóstol de Jesucristo, aunque él encabezó la lista de los apóstoles. Él no había de ser colocado por encima de los otros apóstoles. Qué lindo es esto, ¿no? Hermanos queridos, porque todos somos hijos de Dios, siervos de Dios, consiervos, y nadie es más que nadie, ¿no? Cuando el apóstol Pablo fue a Jerusalén para consultar a los apóstoles, habló con Pedro, con Santiago y Juan. Acordémonos que dijo que ellos parecían ser columnas de la iglesia, pero Pablo no aprendió de ellos el Evangelio. Pablo dejó bien en claro que él recibió el Evangelio directamente de Jesucristo y por revelación. En ningún momento pretendió tampoco ser superior. Él fue un apóstol y nada más. El ejemplo de los apóstoles estamos viendo, que tanto Pedro como Pablo no se consideraban mayor que el otro, ni Pedro por haber estado con Jesús, ni Pablo por haber recibido una revelación directa del Evangelio. Tremendo, así nomás. Y continuó diciendo el apóstol Pedro en este versículo: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, y él estaba escribiendo a los extranjeros que se habían dispersado por todo el imperio romano. Eran los judíos llamados la diáspora, porque ya no se encontraban en las tierras de Palestina. Debido a la persecución y a otros factores, se habían establecido por todo el imperio. Y si usted puede ver un mapa, se va a ver que todos estos lugares están en Asia Menor, es decir, en el área donde en la actualidad se encuentra Turquía, para que usted se pueda ubicar, ¿sí? Recordemos que Pablo en su segundo viaje misionero intentó ir a Bitinia, pero el Espíritu de Dios no le permitió ir allí. Por eso, hermanos, tenemos la seguridad de que el apóstol Pedro ya había predicado el Evangelio allí, que el Espíritu Santo quería que el apóstol Pablo fuera a personas que no habían escuchado el Evangelio, ¿sí? Porque Pablo era el apóstol para los gentiles y Simón Pedro era el apóstol para los israelitas que se habían vuelto a Cristo. O sea que ya entendamos esto. Eso no quiere decir que había una división, judíos o gentiles, no. En Cristo somos uno, ¿sí? Ya no hay judío ni griego, pero sí Dios usó diferentes instrumentos para llevar su palabra a los diferentes grupos. Ahora, ¿qué llevaba cada uno? ¿Un mensaje diferente? No, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesucristo, ¿sí? Gloria al Señor. Él utilizó a cada uno de sus hijos, de sus siervos, ¿para qué? Para llevar su palabra como Él quiere, porque Él reparte como Él quiere y Él es el que ordena todas las cosas. Él es el que apartó a Pablo y a Bernabé para la obra misionera, ¿sí? En primera instancia. Por eso, hermanos, qué bueno que es saber todo esto y no creernos más que otros, porque algo importante, ¿no? Volviendo al tema de cómo ellos se presentaban como apóstoles del Señor, siervos de Dios. En estos tiempos hay apóstol de apóstol a las naciones, y que se ponen, ¿no? Como que son cargos más altos, ¿no? Tremendo. Bueno, Dios está iluminando cada vida en esta tarde. Dice en el versículo 2, dice así: elegidos según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Simón Pedro se introdujo aquí en profundidades doctrinales. Por ejemplo,
nos habló de la doctrina de la Trinidad, la presencia de Dios el Padre, de la santificación del Espíritu y del ser rociados con la sangre de Jesucristo. No permita que nadie le diga que la Biblia no enseña la Trinidad, porque la Biblia está llena de referencias a la misma. Con seguridad que no podemos considerar a Pedro como un pescador ignorante, por cierto, porque él estaba comentando asuntos de los cuales la mayoría de los cristianos no sabe mucho. Los teólogos intentan ayudarnos a entender las misteriosas doctrinas de la elección y la presciencia. Por ejemplo, un conocido hombre, Schaffer, dijo en su teología sistemática: habiendo reconocido el derecho soberano de Dios sobre su creación y habiéndole asignado un propósito racional en todo su plan, la verdad contenida en la doctrina de la elección sigue una secuencia natural, como la función necesaria de alguien que es divino. ¿Sí? Eso es lo que dijo este hombre, ¿no? Y tenemos que reconocer que nuestro Dios es un Dios soberano y que el universo pequeño que conocemos es suyo. Gloria, miren que es grande el universo, pero comparado con Dios es pequeño, insignificante, ¿no? Él lo creó, Él creó el universo y no sabemos por qué lo creó, de la forma en que lo hizo. Él es absolutamente omnisciente, o sea, que lo conoce todo. Y ya que es omnipotente, es decir, que tiene todo el poder, y soberano, concluimos que Él puede hacer cualquier cosa que quiera hacer que sea consecuente con su carácter. Gloria al Señor. Él tiene derecho a planificar para el futuro sus planes. Llamamos a esos planes secretos que Dios tuvo en su mente desde el mismo principio. Es decir, que Él tuvo un plan que iba a seguir. Decretó crear el universo y lo llevó a cabo, no consultó a ningún ser humano acerca de sus planes y en realidad nunca nos preguntó a nosotros, por ejemplo. A mí nunca me preguntó si yo quería existir. Él podía haberme dejado de lado y Él podía haberlo dejado de lado a usted también, pero no lo hizo. Y podemos dar gracias a Dios de que pensara en cada uno de nosotros, hermanos, de que podemos existir porque Él así lo quiso. Él nos dio la vida, y aunque a lo mejor tu vida en esta tarde no estés pasándola bien, a lo mejor decir, ¿para qué voy a vivir así? Como tantas veces hemos escuchado, ¿no? Y tantas veces lo hemos dicho también, ¿no? En diferentes situaciones, antes de conocer a Cristo, no quiero vivir más. ¿Para qué voy a vivir? ¿Para qué vine a este mundo a sufrir? Todo me sale mal, las cosas van para atrás, nada cambia, ¿sí? No hay salida, no hay solución. Lo intento una, lo intento dos, lo intento tres, sigo intentando y nunca lo logro. Y cosas como esta, ¿no? Sepamos que Dios nos creó, Él nos formó, nos diseñó, nos hizo, nos dio la vida y Él tiene un propósito, un plan perfecto para cada uno de nosotros. Gloria a Dios, una eternidad con Él, gloria al nombre del Señor. Podemos ver que luego de haber hecho todas estas cosas y de que Dios pensara en nosotros, también hubo el decreto para permitir la caída del hombre, ¿no? Cuando Él creó a un agente moral libre llamado hombre, habrá requerido mucho planeamiento por parte de Dios, sabiendo que iba a caer cuando se le diera la opción de tomar una libre decisión, ¿no? La humanidad eligió desobedecer a Dios, pero Dios preparó planes al respecto. Él es omnisciente, antes de toda ciencia, gloria al Señor, Él conoce todas las cosas. Hermanos queridos, nosotros somos limitados, Él es eterno, y Él planificó todo, ¿sí? Decretó que salvaría a aquellos que vinieran a Él, es decir, a los elegidos. Uno puede llamar a estas personas como quiera, pero las que han venido a Cristo para recibir la salvación son los elegidos. Alguien podría decir, bueno, Él no eligió a nadie, pero no encontramos esa declaración en la Biblia. Cuando dice, muchos son los llamados y pocos los elegidos, ¿sí? Gloria al Señor, o los escogidos, está hablando de que aquel elegido o aquel escogido es el que acude al llamado, porque la palabra de Dios en realidad está llamando a toda la humanidad al arrepentimiento.
pero el escogido, el elegido es aquel que acude al llamado de Dios. A ese. Y no se trata de que Dios lo señale con un dedo y dice, bueno, a vos te elegí, a vos te deseché. No se trata de eso, sino que el llamamiento de Dios es para toda la humanidad. Dice la palabra de Dios que de tal manera amó Dios a este mundo que ha enviado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. La condición es creer, creer, acudir a ese llamado. Pero hay personas que voluntariamente, incluso creyendo, porque saben y creen en el Señor y creen en el Salvador, pero no acuden al llamado, se quedan del otro lado, ¿sí? Porque no quieren renunciar tampoco a esa manera de vivir, ¿sí? Hermanos queridos, y por eso qué importante es poder ver todo esto en la palabra del Señor, ¿no? En Juan capítulo 6, versículo 37, vemos que el Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. ¿Cuál es? Venir al Señor. Si nosotros vamos a Cristo, jamás, por más que seamos la persona más pecadora del mundo, Él no nos va a desechar, pero hay que venir al Señor. Gloria a Dios. Su invitación a todo el que venga se expresó en su frase venid a mí. Y esta es una legítima invitación para todos, pero tiene que haber una respuesta, una reacción, y la respuesta es responsabilidad de cada uno, ¿sí? Tanto suya como mía, de acudir al llamado del Señor, ¿sí? Ahora bien, Pedro estaba hablando aquí de algo muy profundo cuando dijo elegidos según la presciencia de Dios Padre. Y es que Dios está actuando de acuerdo con su plan. Él no hace las cosas así improvisando. Él está ejecutando su plan. Hoy actualmente su plan está en funcionamiento. Debió haber un antes, él una cantidad infinita de planes, pero él eligió este. ¿Por qué? Porque él supo que era el mejor plan posible y el pequeño ser humano no se encuentra en una posición como para desafiar su elección. Él es el creador y nosotros solo somos sus criaturas. Usted y yo ni siquiera determinamos el momento en que naceríamos, ni la familia a la cual íbamos a llegar, tampoco elegimos la estatura, ni el color de nuestros ojos, ni nuestro coeficiente intelectual. Lo que somos hoy se lo debemos a la gracia de Dios. Él es aquel que determinó para nosotros todas las cosas. Todas ellas forman parte de su gran plan. Y muchas veces no lo entendemos, hermano. Gloria al Señor. Dios está permitiendo ciertas situaciones, circunstancias, por más que nos hagan sufrir, porque Él está trabajando en nosotros, está moldeando nuestro carácter, nos está preparando para la eternidad, para que cada día nos parezcamos más a Cristo. Gloria al Señor. Él está puliendo esas asperezas que a Él no le agradan en nosotros. Debemos ser como el Señor en nuestro carácter. Por eso, hermanos, todo es permitido por Dios lo que nos pasa, pero Él nunca nos suelta, nunca nos abandona, nunca nos deja, no nos deja a la deriva, no nos deja sin respuesta, sin salvación, sin salida. Cristo siempre está y nos sustenta todos los días. Él no nos va a dejar, hermanos queridos, abandonados a nuestra suerte, sino que Él está actuando en nuestra vida con propósito. Por eso, hermanos, muchas personas, ¿no? Tienen o encuentran defectos en lo que Él tenga, ¿no? Que Él tenga un plan, por ejemplo. Lo que sucede es que piensan que Él no ha hecho las cosas bien, pero de ninguna manera es así. Él es bueno, Él es compasivo, es paciente, quiere salvarnos, quiere que tengamos vidas felices. Dios es aquel en quien podemos confiar. Es extraño que algunos objeten que Dios tenga un plan cuando ellos están perfectamente satisfechos de hacer que otros sigan sus planes. Muchas veces hay personas que dicen, ¿cómo? ¿Por qué tengo que hacer las cosas así? Porque Él es Dios. Él es Dios. Aleluya. Por ejemplo, si usted realiza algún vuelo en avión, digamos de Europa a los Estados Unidos, cuando sube al avión y levanta vuelo, por lo general se escucha la voz del capitán que nos da información en cuanto a su plan de vuelo. Por lo general es un piloto que ya ha realizado este viaje varias veces y tiene mucha experiencia.
y con frecuencia nos indica sobre qué países vamos a volar, es decir, que nos indica detalladamente la ruta que ha planeado seguir. Ninguno de los pasajeros presentará objeciones al plan porque a todos nos agrada que exista un plan específico de vuelo basado en el conocimiento de los expertos que determinaron cuál era la ruta más adecuada y segura posible. Ahora, como es lógico, el piloto es un ser humano y durante el vuelo pueden presentarse factores que él no había previsto, que le sorprendan y que superen sus previsiones. Gloria a Dios. Qué bueno es saber que el Dios de este universo tiene un plan, sabe lo que está haciendo, hacia dónde se dirige y que está haciendo lo mejor para nosotros. ¿Sí? Gloria al Señor. Así que le damos las gracias al Señor por su elección, que ha sido hecha de acuerdo con la presciencia de Dios, es decir, de su conocimiento de las cosas futuras. Dios puede llevar a cabo su plan con una exactitud total porque conoce todas las cosas. El piloto de un vuelo ha recibido un informe sobre las condiciones meteorológicas y su vuelo ha sido predeterminado. Pero dichas condiciones podrían variar y alterarían el plan original. En cambio, nuestro Dios conoce todo, Él conoce todas y cada una de las condiciones, Él conoce todo que aquello que es previsible e imprevisible, así que nosotros confiamos en Él incondicionalmente. Cuando Pedro escribió elegido según el previo conocimiento de Dios Padre, nos estaba informando lo que Dios el Padre había hecho. Ahora Pedro continúa hablándonos de la obra del Espíritu Santo al escribir en santificación del Espíritu. Recordemos que cuando la palabra santificación es identificada con Cristo, significa que Dios la ha hecho nuestra santificación. Nunca podremos hacerlo mejor en lo que se refiere a nuestra posición que lo que somos en este momento, porque en Él estamos completos y somos aceptados en su amado Hijo. No podemos agregar a esta situación nada de nuestra parte porque esa es nuestra posición en Cristo. Sin embargo, cuando la palabra santificación esté identificada con el Espíritu Santo, significa algo más. Cuando Pedro escribió en santificación del Espíritu, estaba refiriéndose al ministerio del Espíritu Santo en el mundo, que no solo convierte a las personas, es decir, que es responsable del nuevo nacimiento espiritual, sino que también comienza una obra en sus vidas para llevarlas a un nivel de madurez y para que se conviertan en cristianos espiritualmente completos y maduros. Pero desgraciadamente hay muchos cristianos que han sido salvos por muchos años y sin embargo desde un punto de vista espiritual llegarán al cielo como niños en Cristo. No han madurado en absoluto. Y bueno, será bastante tremendo llegar a la presencia de Dios en ese estado de infantilidad. El trabajo del Espíritu Santo es hacernos cada vez más santos aquí en la tierra. Y qué bueno que sería que dentro del ambiente cristiano se hablara más sobre este importante asunto, ¿verdad, hermanos? Gloria al Señor. Porque en muchas organizaciones cristianas que vemos en este tiempo, y dicen, ¿no? ¿Cómo puede uno llegar a ser un cristiano adecuado, realizado y cómo sentirnos mejor como cristianos o cómo disfrutar más de la vida cristiana? Gloria al Señor, ¿sí? Y bueno, esperemos que usted nunca llegue al momento en que usted no sienta su insuficiencia, ¿no? Su incompetencia y a la vez su dependencia de Jesucristo como su Salvador y Señor, porque de Él dependemos, ¿sí? Sin Él nada somos. Sin el Señor nada podemos hacer, hermanos, ¿sí? Por eso muchas veces, ¿no? Vemos a cristianos que se sienten suficientes en un estado aceptable. Y no nos estamos refiriendo a ninguna persona ni organización, simplemente estamos insistiendo en que la palabra de Dios nos enseña que la santificación de un creyente tiene lugar por la acción del Espíritu de Dios y no por medio de métodos diseñados por el ser humano. Y por este tema, ¿cuántas personas, no? Obligadas a hacer esto, aquello, lo otro, ¿no? Hermanos, ¿sí? Qué tremendo. Vamos a otro tema musical y luego vamos a ver la última parte de este versículo 2.
Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti. La avanza siempre sin cesar y nunca llega, errante en la oscuridad, buscando restos del amor que se ha perdido. Camina hoy la humanidad sin saber a dónde va, buscando más a espaldas de su Dios. A pesar que viejos muros fueron derribados, cuando el mundo lleno de maldad y al pulso de su propio vértigo ha caído en esta ciudad infernal, prisa de su propio mal, buscando más a espaldas de su Dios. Miles de hombres que han cerrado a la verdad, diciendo que Dios nunca volverá, porque buscaron en el cielo una señal, sin antes ver su propio corazón. Como relámpago en la oscuridad, como relámpago en la noche vendrá, buscando a los que prometió la eternidad, quienes creyeron en su nombre. Como relámpago en la oscuridad, como relámpago en medio de ese mar, donde naufragan los que prefieren andar en la vanidad de sus mentes. Como relámpago en la oscuridad, como relámpago en la noche vendrá, buscando a los que prometió la eternidad, quienes creyeron en su nombre. Como relámpago en la oscuridad, como relámpago en medio de ese mar, donde naufragan los que prefieren andar en la vanidad de sus mentes. Estás escuchando Hablando de ti. Hablando de ti.
Continuamos en esta tarde un poco más con la palabra de Dios. Estamos en el versículo 2 del capítulo 1 de la primera epístola del apóstol Pedro. Gracias por nuestro hermano Emanuel Benítez, que están en la sintonía, están escuchando. Gracias, Dios te bendiga, hermano, a vos, a tu esposa, a toda la familia Benítez, ¿sí? Ya son bendecidos, así que el Señor siga obrando en ustedes. Y gracias por estar en sintonía. También se comunicó Priscila, están escuchando con Enzo, también están escuchando. Dice, estamos escuchando y nos mandan bendiciones los hermanos. Gracias por estar allí. Y también hay un pedido de oración allí de varias personas que luego vamos a estar orando también antes de retirarnos de aquí. Vamos a ver acá que también en este versículo 2 habla acerca de la Trinidad. Reiteramos que la Trinidad está mencionada en este versículo 2 del primer capítulo, en esta carta, en la frase elegido según el previo conocimiento de Dios Padre. Él lo planeó en santificación del Espíritu. Él nos protege hoy y es por ser rociados con la sangre de Jesucristo. Y esta es la aplicación personal del sacrificio en la cruz, la obediencia. Quizás alguien pregunte, ¿cómo puedo saber que yo soy uno de los elegidos? La división es entre dos grupos. Los que creen son los que vienen a Él y los que no. Usted puede saber a qué grupo se ha integrado haciéndose preguntas como, por ejemplo, las siguientes. ¿Se ha convertido usted en una persona obediente a Él? ¿Es Cristo realmente su Señor? Si lo es, usted le amará. El Señor Jesús dijo, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Hace usted lo que quiere y lo llama la voluntad de Dios para su vida? ¿O usted hace lo que Él quiera que haga? ¿Sí? ¿A quién obedece? ¿Al Señor o sigue su propia voluntad usted? Por ejemplo, el que está en Cristo le obedece, le ama al Señor, ¿sí? Guarda los mandamientos por amor a Cristo, no por una imposición, no es como en la ley, póngale, ¿no? Sino que uno lo hace de corazón, porque le ama al Señor, verdaderamente. Y vuelvo a reiterar esto que es importante, ¿no? Hay dos grupos nada más, los que creen que son los escogidos que vienen a Él y los que no, los que le rechazan. Gloria al Señor. Y esto no depende de Dios sino de la persona. El llamamiento es para todo aquel que quiera venir y que crea en el Señor. El versículo 2 también habla de ser rociados por la sangre de Jesucristo. Y con frecuencia existe un silencio con respecto a la sangre de Cristo, incluso a aquellos que creen plenamente en la palabra de Dios y aceptan sus enseñanzas. Mientras la sangre de Cristo corrió por sus venas, no tuvo un valor salvador para nosotros, pero cuando esa preciosa sangre fue derramada, como dice un hermoso tema de autor banda, sangre derramada, ¿no? Cristo entregó su vida. La vida del cuerpo está en la sangre. Él derramó esa sangre para que cada uno de nosotros pudiéramos tener vida eterna, hermanos, para que aquel que cree en el Señor pueda tener vida eterna. Usted y yo tenemos vida eterna por esa sangre derramada. Recordemos que el apóstol Pedro estaba escribiendo aquí a aquellos que habían crecido en el judaísmo, y ellos eran la diáspora, la dispersión, los judíos creyentes que vivían en Asia Menor. Conocían el Antiguo Testamento y comprendieron que en el día de la expiación el sumo sacerdote llevó con él la sangre cuando entró en el lugar santísimo, que roció la sangre 7 veces en el propiciatorio o tapa del arca del pacto, y ahora el Señor Jesús había tomado su propia sangre al dirigirse al trono de Dios, el trono ante el cual fuimos juzgados como pecadores, y roció aquel lugar con su sangre. Él entregó su vida y pagó el castigo que nos correspondía a cada uno de nosotros. Y en este momento el trono de juicio y castigo se ha convertido en el trono de la gracia de Dios. Gloria a Dios por esto. Sí, gracias Señor, gracias por ese sacrificio. Gracias porque nos hiciste aceptos en el amado, Señor. Y la pregunta es, ¿a dónde estaríamos sin el Señor? Si Él no hubiera derramado esa sangre, estaríamos perdidos, condenados, hermanos. No seríamos salvos, no tendríamos vida eterna.
pero podemos ver que hemos sido juzgados allí, ¿sí? En el trono de juicio y de castigo, pero hoy es el trono de la gracia de Dios, a donde cada uno de nosotros podemos acudir para recibir la salvación. Y acordate que salvación no es solamente salvarte del pecado, sino salvarte de la situación, de la circunstancia, de la dificultad, de la persecución en este caso, que es lo que habla esta carta también. Podemos decir que el Evangelio no ha sido expuesto con claridad hasta que el significado de la sangre de Cristo no haya sido explicado. Es posible que ofenda desde un punto de vista estético incluso, como la ofensa que implica la cruz, porque muchas personas no quieren escuchar hablar de que cómo que su sangre fue derramada, ¿no? Parece algo tenebroso, pero verdaderamente la sangre de Cristo fue derramada por nosotros, porque Cristo ha derramado en ella su sangre. Por supuesto que el espectáculo de aquel sacrificio no es agradable, pero tampoco lo es contemplar los pecados del ser humano. Hay un coro que dice: nunca sabré cuánto costó ver mi pecado en la cruz. Nunca sabré. Él lo vio nuestras inmundicias, hermanos, y Él las cargó. El ser más puro e inocente de este universo, el santo, ¿sí? 3 veces santo, cargó nuestros pecados, nuestras maldades, nuestras rebeliones, ¿sí? Para que nosotros tengamos vida eterna. Tal fue su amor, hermanos. Tremendo. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá sentido en ese momento? ¿Sí? Y bueno, ahí vemos que su corazón estalló, hermanos. Gloria al Señor. En cierta ocasión tuvo lugar un accidente en el cual un tren arrolló a un coche en un paso a nivel. 2 o 3 personas murieron en ese accidente. Hubo un juicio en el tribunal y la persona que estaba a cargo de ese paso a nivel fue interrogada por un abogado. El abogado le preguntó: ¿dónde estaba usted en el momento del accidente? Y este hombre respondió: estaba en el cruce de la vía del tren. El abogado le preguntó: ¿tenía usted una linterna? Y este hombre contestó que sí. Y luego el abogado dijo que no tenía más preguntas para él. El tribunal se dio por satisfecho con la evidencia presentada. Cuando este hombre salió del tribunal, alguien le escuchó murmurar: menos mal que no me preguntaron sobre la luz de la linterna, porque necesitaba reemplazar la pila. O sea, tenía la linterna, pero estaba apagada. También hay muchas linternas que hoy se mueven de un lado para otro en nombre de un cristianismo que cree en la autoridad de la palabra de Dios y que acepta sus verdades fundamentales. Sin embargo, a menos que la explicación del mensaje del Evangelio incluya el significado del rociamiento con la sangre de Cristo que nos limpia de todo pecado, no habrá luz en las citadas linternas. Gloria a Dios, somos luminares en el mundo. ¿Sí? Así alumbre vuestra luz, dijo el Señor, hermanos queridos. ¿Sí? No nos sirve de nada llamarnos cristianos, hijos de Dios, siervos de Dios, evangélicos, como pueblo del Señor, pueblo apartado, y cantamos, somos pueblo adquirido y cuántas cosas cantamos, pero muchas veces la luz está apagada. No nos sirve de nada, ¿no? Ahora el apóstol Pedro escribió en este segundo versículo del primer capítulo unas palabras claves diciendo: gracia y paz os sean multiplicadas a causa de la obra de la Trinidad. Porque Dios pensó en usted, Cristo murió por usted y el Espíritu ha venido a morar en usted para regenerarle, para poder hacer de usted una persona mejor. Ahora Dios puede salvarle por su gracia. El apóstol Pedro dijo aquí: gracia y paz os sean multiplicadas. Sin la gracia de Dios, usted ni yo nunca conoceríamos la paz que solo Él puede dar. Si usted no cree que Cristo derramó su sangre por sus pecados, no podrá tener paz en su corazón. No es necesario que nos diga que no disfruta de esa paz. La paz, la certeza y la alegría vienen cuando usted sabe que sus pecados han sido perdonados, cuando no tiene culpa, no siente, su conciencia no le acusa,
cuando la culpa sale, cuando usted ya no siente ese dedo amenazador, ¿no? Ese temor, porque la culpa también lleva en sí mismo un castigo, que es temor, terror y cuántas cosas, ¿no? Padece tanta gente a causa de sus pecados. Por eso qué bueno que nuestros pecados han sido perdonados. Simón Pedro no estaba mostrando señales de advertencia con una linterna que no tenía luz. No estaba hablando de algo que era simplemente una teoría. Este pescador rudo conocía la gracia y la paz a través de la sangre de Cristo, porque Jesús mismo le había hablado de ella. La conocía porque Cristo murió y él lo había visto morir a Cristo. Había contemplado cómo le sepultaban y después vio al Cristo resucitado. Y este hombre, que había sido un hombre soso, mimado e indeciso, había llegado a ser un hombre con un carácter firme como una piedra. Este hombre pudo ponerse en pie en el día de Pentecostés y predicar sobre la muerte y resurrección de Cristo. Pudo ser llevado a la cárcel, ser perseguido. Fue capaz de escribir una carta como esta y finalmente ser crucificado por causa del Evangelio. Gloria al Señor. Y así en esta tarde paramos en este versículo 2 de este primer capítulo y vamos a orar, hermanos. Vamos a orar, vamos a hacer una oración. Vamos a estar orando por este pedido de la hermana Virginia Rosa y por este pedido también que llegó acá a la radio, ¿sí? Por varias personas que pide la hermana María, ¿sí? María Soledad, ¿no? Pide oración por Erika Paz, por María Paz, por salvación, por Héctor Zuleta, por salvación, por ser librado de toda obra del maligno, dice, en sus vidas, toda obra de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Pido también por liberación de opresiones satánicas, trabajo de los brujos, sean reprendidos en el nombre poderoso del Rey de Reyes y Señor de Señores, Jehová de los ejércitos. Pero vamos a orar al Padre en el nombre de Jesús, como el Señor nos enseña en su palabra, ¿sí? Gloria a Dios, porque Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo y nosotros hemos sido libertados. Por eso en esta tarde nos unimos en oración por todos estos pedidos. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por haber podido compartir estos 2 versículos, esta introducción de esta carta, Señor amado, que yo sé que va a ser y es de bendición para cada una de nuestras vidas, porque es tu palabra viva, es tu palabra eficaz, tu palabra que transforma, tu palabra, Señor, que inunda nuestro ser, Dios mío, nos fortalece. En el nombre de Jesús te ruego a ti por la vida de Virginia Rosa, te ruego por su hija Lucía Sánchez, Señor, por este estado gripal que está padeciendo en esta tarde, tú estés fortaleciendo, llevándote toda fiebre, todo malestar, toda dolencia en el cuerpo, todo aquello, Señor, que viene a traer malestar físico en el nombre de Jesús, toda enfermedad, toda peste, toda plaga. Señor de gloria, oramos por su vida, oramos por el hogar de nuestra hermana Virginia, oramos, Padre amado, por su familia. Señor, oramos para que su hogar sea bendecido y fortalecida ella en la fe, en el nombre de Jesús. Por todas estas personas que pidió la hermana María, Señor, oramos, Padre amado, para que sean libertadas de toda atadura, de toda ligadura, de todo espíritu inmundo, de perturbación, Señor, que puedan conocerte a ti, ser fortalecidos en la fe, sean llenos de tu Espíritu Santo, se rompa toda cadena, se mueva todo monte, caiga toda fortaleza, Señor, porque venciste en la cruz del Calvario por nosotros, Padre amado, Dios mío. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad, Señor. Comienza a tocar, comienza a sanar, comienza, Señor, a librar, Dios mío, a deshacer toda obra del maligno. En el nombre de Jesús hay victoria, Padre amado. Bendice a los que están en sintonía, a los que están quizás enfermos como Lucía Sánchez, Señor, reciban sanidad ahora, Padre, reciban liberación, restauración, Dios mío, Rey de gloria, toca a la distancia, nada es imposible, no hay cosa difícil. Todo lo puedes, creemos a tu palabra, creemos a tus promesas, creemos en el poder, Señor, de tu Espíritu Santo que se mueve, que sana, que liberta. En el nombre de Jesús,
Toca a la distancia, fortalece cada vida, ayuda en cada situación, Padre. Pedimos, Dios mío, por aquellas personas que están internadas, oramos por los que están en tratamiento médico, por los hermanos y hermanas que no se pueden congregar a causa de una enfermedad, Señor amado, que están en tratamiento y en recuperación. En el nombre de Jesús, sean fortalecidos, Padre amado. Toca la vida de cada hermano, fortalece a mi hermana Elba, Señor, toca sus huesos, su cuerpo, Señor. Oh Dios mío, toda su salud, Señor amado, Dios mío, restaura la vida de tu sierva, Padre amado, en el nombre de Jesús, sana su cuerpo, Padre de misericordia, extiende tu poderosa mano, Señor, sobre la vida de Facunda, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, fortalece a cada hermano que está en tratamiento médico, a cada hermana, Señor. Toca a los que están cerca, a los que están lejos, Padre. Oramos por consolación para los que han perdido seres queridos en este día, Señor, en estos días, Padre amado. Dios mío, los que están de duelo, oh Señor, estés tú consolando cada vida, cada corazón en esta tarde. En el poderoso nombre de Jesús te agradezco, Señor, por la vida de mi hermano Johnny, por su esposa, su familia, sus hijos, Padre. Bendice su hogar, bendice, Señor, a todos los hermanos que nos acompañan en esta tarde hermosa que hemos podido compartir tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, porque tú respondes a la oración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias al Señor por todo lo que Él nos permitió compartir en esta tarde, porque Él está en medio de su pueblo como poderoso gigante. Mañana, Dios mediante, estaremos en el programa Metal de Vida a partir de las 23 horas con la ayuda y gracia del Señor, y nos estamos despidiendo con un tema en estos minutos que nos quedan. Gracias por mi hermana mi hermano Johnny. Que Dios les siga fortaleciendo a cada uno. Será hasta el próximo mañana y el miércoles. Estás escuchando Hablando de ti, hablando de ti. triunfo.
escuchando Hablando de ti. Hablando